Y como aburrirse nunca, pues tenemos hoy un episodio bien interesante, cero aburrimiento, porque mira que están pasando muchas cosas, muchos proyectos que impactan el sector laboral y qué mejor que en Recursos Humanos con Calle para discutirlo. Hoy hablamos de la reforma y de lo que se propone, si es derogarla completa o algunas cosas que era lo que había, que es lo que hay, y también del salario mínimo, que por ahí se escucha que si $15, que si 9. Bueno, varias cosas que son muy importantes e interesantes de discutir, así que no se vayan y síganos siempre en Recursos Humanos con Calle. Recuerden que si ustedes quieren realmente hacer un proceso de reclutamiento, mira, como Dios manda, y verificar que esos candidatos realmente cumplan con las expectativas del puesto, se pueden comunicar con Smart Screening Puerto Rico al 787-523-4393 o los pueden buscar en www.smartscreeningpr.com. Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle, y hoy vamos a tener un episodio bastante entretenido porque pues hemos comenzado un año 2021 bien activo en esa parte de, ¿verdad?, del derecho laboral, y es que yo creo que no importa de qué partido, de qué movimiento, de donde sea, pues los legisladores andan bien creativos haciendo bastantes proyectos que impactan el sector laboral, y pues vamos a discutir algunos de ellos, si el tiempo, ¿verdad?, lo que el tiempo nos permita. Hemos invitado en el día de hoy al profesor y licenciado Jaime Sanabria. Bienvenido, Jaime. Gracias, Jessica. Y por acá también tenemos al licenciado Reinaldo Quintana. Bienvenido. Gracias por la invitación. Pues mire, como les comentaba, ha estado bastante activo este primer mes realmente de varios proyectos que impactan el sector laboral, y quiero comenzar con lo que pues muchas personas conocemos como la reforma laboral, que sabemos que, ¿verdad?, que se hizo en el pasado cuatrienio, el 2017, etcétera, y que trajo muchos cambios, pero que a su vez, pues muchas personas, ¿verdad?, han mostrado ciertas inquietudes o problemáticas con estos cambios, y que mucha gente estaba esperando como que entrara un montón de gente nueva a la legislatura y viniera con un proyecto de derogar esta ley, o, como dicen por ahí, enmendar. Así que yo creo que es importante que podamos entender algunos aspectos de ella, porque es bastante ambicioso poder tener todos los temas, pero algunos aspectos de ella, de lo que era antes, lo que se está promoviendo hoy día, y cuál, ¿verdad?, sería su opinión sobre esto. Yo comenzaría con el tema de las vacaciones. Okay, porque esto es un tema que yo sé que pues a la masa, a nivel de que todo Puerto Rico, a todo el pueblo nos afecta el tema de las vacaciones, y que incluso sabemos que en el sector público se revirtió. En algún momento se les dio una licencia, se les quitó, se les volvió a dar, etcétera. Pero en el aspecto, como en el ambiente privado, continúa el cambio de la licencia con sus cambios, ¿no? Así que, ¿qué había y qué hay y qué se está queriendo hacer? ¿Con quién comenzamos? ¿Qué había? Bueno, pues, ¿qué había? Si nos vamos bien para atrás, había un esquema en que las diferentes industrias se acumulaban diferentes rates dependiendo de diferentes decretos mandatorios que existían. Voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Quintana, Sí. Vamos a ver que hablamos de mi generación, un poquito más para acá. Pero vamos que había un esquema en el cual había unos decretos mandatorios, ¿verdad? Y se pensaba que ese esquema funcionaba. Ese esquema se sustituye en los 90 con una sola ley que va eliminando la aplicabilidad de los decretos mandatorios hasta que se aterriza finalmente la reforma, donde ya no hay duda que los decretos mandatorios pues mueren su muerte definitiva, excepto 4 cosas que sobrevivieron allá en el 98 con la aprobación de la 180, y se aterrizó en términos, si me preguntas de los balances, ¿qué había? Pues había un requisito de 115 horas para acumular de trabajo mensual, y una tasa de acumulación fija de 1.25, excepto los empleados que trabajaban antes de la aplicación de la ley 180, que tuvieran un decreto con un balance más beneficioso, lo mantenían. Igualmente se le podía mantener un decreto menos beneficioso con la reforma también. Pero en general la tasa era 1.25. ¿Qué trae la reforma? 1.25 días de acumulación por mes en que trabajara 115 horas. ¿Qué trae la reforma? La reforma trae unos tiers, unas escalas de acumulación, que el primer año del reclutamiento del empleado acumula 0.50 de su día de trabajo en el mes.
de una vez cumple un año pero no ha llegado a los 5 acumula 0.75, una vez llega a los 5 acumula un día, y cuando llega a los 15 días de trabajo acumula 1.25 por mes en que se trabaja en 130 horas, porque la reforma uniforma para todo el mundo la acumulación de licencia en cuanto a las horas necesarias a 130, y en enfermedad se quedó igual. En enfermedad, a menos que el decreto no te diera un beneficio mayor, como algunos lo tenían, y tú lo preservaras al momento de entrar en vigor la ley 180, pues tú tenías una tasa de acumulación de un día, que es la general, y es lo mismo que trae la reforma por mes en que trabaja 130 horas o más. Que básicamente un empleado que haya sido contratado después de la reforma, un empleado no exento, hay que hacer la aclaración, porque entonces después me vienen todas las dudas, y pues le sabemos que los empleados exentos, como administrador ejecutivo y profesional, pues va a ser medio discrecional del patrono. Correcto. En ese caso, pues básicamente un empleado que haya sido contratado posterior a la ley número 4 va a acumular lo mismo que un empleado de antes cuando tenga 15 años de servicio en ese mismo patrono. Ahí es que llega los 15 días básicamente anual. Digo, si trabajas en un cliente que no mantuvo los beneficios iguales, yo tengo clientes que los mantuvo iguales. Claro, y hay clientes que incluso pues dan más días también. Entonces, Sanabria, ¿qué se propone? ¿Qué está sonando por ahí en cuanto a la reforma o en cuanto, ¿verdad? Si, por ejemplo, vamos a atacar algunas cosas en particular, puede ser la licencia de vacaciones. Bueno, de lo que he escuchado y he leído, me parece que se propone regresar a la acumulación original de darle 15 días de vacaciones siempre y cuando acumulen todos los meses las 130 horas de trabajo. Me parece que son 130 horas de trabajo lo que se está proponiendo, y lo mismo la enfermedad pues no ha variado, son 12 días si trabajas las 130 horas, ¿no? En el contexto del empleado exento. A mí me parece, o sea, yo soy partidario de que la gente disfrute y descanse y tenga sus vacaciones, ¿verdad? Obviamente, aunque esto es de antaño y desde estos tiempos, a mí me gusta el sistema de los decretos mandatorios porque aparte de dividirlo por industria, pues también tomaba en consideración la realidad económica de ese tipo de empresas. Y en ese sentido, pues yo creo que si se va a hacer alguna reforma laboral con respecto a la vacaciones de enfermedad, que yo soy partidario de que todo el mundo tenga vacaciones de enfermedad, debe hacerse también conforme el tamaño de los patronos, dependiendo de la industria, dependiendo de la viabilidad de que ese negocio siga existiendo. Así que eso conllevaría un estudio un poco más extenso. Mi único concern o preocupación con ese caso, cuando se hacen esas distinciones que lo hablábamos fuera del aire, es que pues a veces pierdes competitividad. Estos patronos, ¿verdad? Cuando pues en efecto están, ya de por sí la hay, sabiendo como mencionaste que hay patronos que pues dan derecho o no derecho, sino que dan beneficios por encima del que derecho requiere, porque pueden hacerlo, ya de por sí me pone a un nivel difícil de competir. Si fuese por ley, pues más todavía, porque entonces si tú das 15 porque tú puedes, pero entonces yo doy 10, pues entonces ¿a quién yo voy a ir a trabajar? El que me da 10 o el que me da 15. O sea que ahí eso puede ser un poco problemático. No obstante, una de las cosas que cuando se creó esta ley número 4, que trataba de conseguir o decía, ¿no? Era que se iba a traer más empleos, que íbamos a hacer pues más, a lo mejor, ¿verdad? Más viables para personas fuera de Puerto Rico venir a montar sus negocios acá en Puerto Rico. Pero la realidad es que seamos objetivos o en el caso de los patronos de Puerto Rico, donde sí se han ajustado, como bien mencionas, algunos porque otros lo han dejado igual, pero regresar a lo que ya teníamos realmente sería un inconveniente a nivel de accounting. Nosotros por cultura, por historia, por tradición, desde que se aprobó la ley 180, hemos acostumbrado a acumular ese 1.25 de los empleados que acumulaban 115 horas. Y la realidad es que 15 horas no es la diferencia. Aquí el que se impactaría sería un part-time versus, ¿verdad? Uno que trabaja 20 horas, pero de lo contrario 15 a 30, más o menos es lo mismo. O sea que la realidad es que eso haría alguna mecha, digo yo, regresar a lo que teníamos en el aspecto de la licencia de vacaciones, cuando siempre estuvimos acostumbrados los patronos, incluso hasta los pequeños, a pagar 15 días anual. A mí lo que me preocupa es que la reforma tiene un Da Vinci Code, como digo yo, tiene una numerología inserta, ¿verdad? Un código. Sí, tiene un código matemático y está, te lo puedo explicar bien sencillo. Tú puedes automáticamente obviar el periodo de tomar alimento como trabajas 6 horas consecutivas. Si trabajas 5 días a la semana, 6 por 5 son 30. Si tú multiplicas 30 por 4.33, te da 129.90. O sea que tú puedes diseñar un escenario en el que el empleado trabaje 6 horas consecutivas, no tenga periodo de tomar alimento, no acumula vacaciones, no acumula enfermedades. Eso te permite tú tener
¿verdad? Ser atractivo para personas que tienen dos trabajos, o personas, por ejemplo, que estudian o que tienen algún tipo otro de asunto que atender porque tienen, por ejemplo, su negocio propio y se consiguen un part-time. O sea, si hablamos de la conveniencia de un sistema para, ¿verdad? Pues yo pienso que eso es una gran conveniencia porque da gran flexibilidad y ahorra. Y si nos estamos moviendo a un mundo más flexible, con trabajo virtual, con otros escenarios laborales, alterar esa numerología que ya está intrínseca en la ley 379, en la ley 180, pues va a generar muchos issues, aparte que la mayoría, por ejemplo, el derecho a pedir consejo de trabajo flexible está predicado en un número de horas de trabajo, y yo pienso que va a ser matemáticamente o de sistemas, pues se puede revertir, pero desde el punto de vista de ver a Puerto Rico como que me cuesta hacer negocios allí, cuando yo vengo a traer mi negocio para acá, altera la fórmula completa de como yo lo veo. Sí, yo coincido con Peluche en el sentido de que el código, la reforma laboral, contempla un código de estrés escondido. Eso obviamente es a propósito, se hizo a propósito. Pero yo, a diferencia a lo mejor de Peluche, respetuosamente pienso, ¿verdad?, que ese código pues, no es perfecto porque desde tu punto de vista de política pública, a mí no me gustaría que en Puerto Rico se siga creando, por ejemplo, la contingente, que lo que significa, para aquellos que nos están escuchando, pues son puestos de trabajo o empleos donde los empleados no disfrutan de beneficios marginales, como podrían ser las vacaciones y la enfermedad, pues no trabajan el número de horas suficiente, pues mucho desempleo, pues empleo part-time, o, ¿verdad?, que no tiene derecho a tener unos beneficios que la ley contempla. Y en ese sentido, pues, por eso yo te digo que respeto como Reinaldo lo entiende y está hecho con un propósito y fluye, pero al mismo tiempo no sé si desde un punto de vista social y un punto de vista económico es lo más conveniente para Puerto Rico. O sea, yo creo que pueden haber otro tipo de medidas, aún reconociendo las vacaciones y la enfermedad, que pueden redundar en el beneficio de los trabajadores. En ese sentido, pues yo soy partidario de regresar al sistema antiguo, porque eso por lo menos le garantiza un número de días estable a cada trabajador. Lo que sí yo no estoy de acuerdo a lo mejor es en que eso sea un número que aplique por igual a todas las empresas, independientemente del tamaño de la ganancia. No por industria necesariamente, pero sí del tamaño de la ganancia. Yo creo que los obreros o los trabajadores tienen derecho a tener días de descanso y vacaciones, y al mismo tiempo tienen familia, muchos de ellos, y obviamente ese tiempo es tiempo también para su familia y como sociedad, ¿verdad? Y yo me estoy apartando de lo legal, ¿verdad? Como sociedad, yo creo que una sociedad... Claro, es que la razón y la razón de los días de vacaciones, ¿no? El disfrute de vacaciones tiene un propósito, y precisamente que las personas, ¿verdad? Y los que son los burnout, entre otras cosas, y se lo miramos desde el punto de vista organizacional y precisamente, ¿verdad?, motivacional y de conducta y de empleado, definitivamente tiene unos propósitos. Por eso es que digo que si ya estábamos acostumbrados en cierto modo a nivel económico, hasta las pymes, ¿no?, los negocios locales, a poder hacer esa acumulación, pues tal vez yo no le vería tampoco mucho necesariamente issue, ¿no?, a regresar. Ahora bien. Pero quiere subir el salario mínimo. Claro. Vamos para allá. Una economía post-COVID, en una economía con María, en un Puerto Rico económicamente deprimido, eso va indudablemente a decirle a algunos patronos que lo que hacían con 3 va a tener que hacerlo con 2 porque ese otro es la ganancia mía. Claro. Donde no hay una burguesía nacional, donde no hay una estructura económica sólida, no hay empresarios nacionales, y dependemos ahora mismo, aunque el servicio del sector más grande, dependemos de la inversión extranjera y de la gente que entra a tener salir de $15, pues, aunque yo soy partidario que todo el mundo gane bien también. Pero no, me están pero es un debate que hay que tenerlo. Con vino en la mesa, pero hay que tenerlo, porque eso es un problema. Mira, yo los puedo invitar en la próxima con vino, con cositas, pero antes de llegar allá, porque me están brincando y con eso quería terminar con el salario y vamos a seguir a enfocarnos en reforma. El otro tema que también ha traído mucha controversia es el tema del periodo probatorio. Sí. Ok, el periodo probatorio, ¿verdad? Pues para los que no conocen, pues sabemos que es un periodo donde el patrono, ¿verdad?, tiene esta libertad de poder evaluar, porque básicamente este es el propósito, y ustedes me dicen si es lo contrario, es que yo como patrono pueda ver que esta persona en efecto, ¿verdad?, compita, tenga las competencias, las destrezas, lo que necesite ese puesto, y yo durante ese periodo poder evaluar y en efecto decir, pues mira, tiene o no lo tiene, y poderlo terminar. Anteriormente, ¿qué había, Sanabria?
pues, antes de la reforma laboral, el periodo probatorio era de 3 Pero no me vengas con los tiempos antaños, como hizo Quintana. O sea, antes de... Es una pregunta de dinosaurio, pero cuando he mirado dinosaurio. ¿Qué había antes de? Dentro de nuestra generación, ¿verdad? Exacto. El periodo probatorio era 90 días, 3 meses, y tenía que cumplir con los requisitos de forma. Ahora mismo, después de la reforma laboral, pues cambió, y el periodo probatorio puede ser para empleados no exentos 9 meses o 270 días, para empleados exentos pueden ser 12 meses o 360 días, y puede ser incluso verbal el contrato, no hay un requisito de forma per se, ¿verdad? Y lo que cambió es eso, la duración de ese periodo probatorio. Y ahora, pues, escuchar al gobernador Pierluisi y a algunos legisladores decir que lo que se pretende es que en vez de, con la reforma laboral que convirtió el periodo probatorio en 9 o 12 meses, dependiendo del tipo de empleado que se reduzca a un intermedio, a 6 meses, por ejemplo, dependiendo de la clasificación. Y lo que se busca es no darle tanta facultad al patrono para poner por tanto tiempo a empleado, y sabéis que el empleado tenga más estabilidad en su psique y esas cosas. Así que eso es lo que se está buscando. Yo estoy en un eterno periodo probatorio, porque yo, si no hago el trabajo mal, el cliente me va a votar. Tú estás en periodo probatorio eterno. Todo el tiempo. Entonces yo no veo cuál es el problema con el periodo probatorio, porque yo llevo 25 años de abogado y toda mi vida he estado en periodo probatorio. Mira, yo creo haciendo que... las cosas como tengo que hacer. Y yo creo... Y esa es la actitud correcta. Claro, y yo creo que cuando mencionan de la psique, por lo menos yo que estoy en este ambiente donde con muchas de las preguntas que los candidatos me hacen, ¿cuánto es el periodo probatorio? Claro, porque, y yo creo que definitivamente que tenemos, ¿verdad? Ese mindset equivocado, de que yo estoy en el comfort zone, yo estoy en un lugar donde yo pasé mi periodo probatorio, que para que yo me voy a arriesgar y estar 12 meses. Pero tú lo juntas con la mesada y te da un sentido de entitlement de para sacarme de aquí, a mí tienen que pagarme tanto. Entonces ese es el mindset equivocado, como yo lo veo. Claro, porque definitivamente yo soy una persona bien segura de mí, y yo creo que a mí eso no me pausaría para hacer un movimiento, porque yo creo que si yo te voy a demostrar en 90 días, te lo demuestro en 90, en 6, en un año. Entonces yo no tengo por qué tener miedo de lo que es mi desempeño, pero sí esa es la realidad, y lo veo en la calle. Son personas honestas, ustedes son personas trabajadoras, no todo el mundo es de la misma manera. Vos hablas el sistema tiene que proteger a los trabajadores. Pues claro, pero que no, el sistema también tiene que proteger a los trabajadores buenos de los patronos que son inescrupulosos, si es que hay algunos. Personas que, porque simplemente le caes mal, te pueden despedir así porque sí, otras cosas en ese sentido. Y oye, no estoy diciendo que hay patronos inescrupulosos, a lo mejor los hay, pero el sistema tiene que buscar de una manera una garantía y un balance para los trabajadores, que estén tranquilos y sepan que sí, se desempeñan con la mentalidad que Peluche habla y que tú hablas, Jessica, sepan que van a estar ahí estables. Lo que pasa es que yo creo que... volver el patrono que vote a alguien por placer y por chiste, ¿verdad? No he visto nunca uno, y mira que yo hago esto todos los días, no he visto todavía uno. Yo lo que pienso es que también las cosas cuando son no son pensadas o te afectan como que de un lado a otro, también el ser humano se les hace difícil, de por sí es un poco difícil, ¿no? Al cambio, adaptarse, y encima tú vienes de un periodo probatorio de 90 días y te machucas con 12 meses, cuando de por sí, y yo sé que esto no lo hacía mucha gente, pero anteriormente, si el patrono no estaba seguro de ese periodo probatorio, podía solicitar una extensión de 180 días bajo el Departamento del Trabajo. Por eso, hasta 180. Sí. Y yo lo hice, y de verdad que el proceso era bien fácil. Lo hice en 2 o 3 ocasiones. O sea que yo creo que precisamente será lo que podíamos haber hecho desde el principio. En vez de unos 90, pues llevarlo a los 180. Oye, porque yo creo que 6 meses es fair para las dos partes, y no tener una persona 12 meses o 9 meses esperando. Y yo pienso que ahora yo voy a la parte de beneficios, ¿ok? Porque sí, eso impactó a aquellas empresas que proveen beneficios. Por ejemplo, en los casos de empresas que proveen un 401k, muchas empresas donde su derecho de elegibilidad, ¿verdad?, que se lo brindaban al empleado, eran a los 90 días. No hace ningún sentido que yo te brinde que tú puedas participar o ser elegible a un 401k a los 90 días si tú no vas a pasar el periodo probatorio hasta el año. Pues que hicimos muchas empresas, que yo incluso en clientes lo recomendé porque no hace sentido administrativamente ni para nada. Bueno, pues el periodo probatorio es a 12 meses, pues yo te tengo que mover tu elegibilidad hasta los 12 meses. Sí, pero la elegibilidad es una cosa y el vesting es otra. Normalmente eso va a llevarme chavo No, claro, el vesting es otra. Vamos a suponer que en este caso pues el vesting también era más de un año. Pues en ese sentido no, pero de igual forma esto, como quiera que sea, un beneficio que el empleado pues tiene una cuenta de ahorro, lo que fuese, tú sabes, o sea que de todos modos, aún así el vesting estás perdiendo otros
si te fuiste después y lo cumpliste, esa aportación o ese pareo de esos 6 meses lo que te quitaron. O sea que a nivel de beneficio, y hablar del tema de 401k, yo creo que fue uno de los más impactados, porque a nivel de plan médico, lo tienen que seguir ofreciendo a los 90 días. Pues pudiese ser que, pues en ese caso, sí perdieran alguna que otra cosa aquellos patronos que tenían algunos beneficios marginales. Así que yo creo que el vislumbrar llevarlo a 6 meses pudiese ser un win-win para ambas partes. Ya a mí me parece que es bastante justo. Y yo creo que parece que si usted cree que 90 días realmente es muy poco, especialmente en los estrés de vida que vivimos para poder evaluar a una persona. 90 días era injusto, incluso para ambas partes, porque muchas veces el propio empleado no tenía la oportunidad de brillar en 90 días. O sea que yo creo que era tan malo para el empleado como para el patrono. Y le das tranquilidad, acuérdate que... Pero 6 meses... ¿Saben? 6 meses, pero no porque a lo mejor el peluche nunca haya visto un patrón que vote arbitrariamente, significa que no exista. El profesor Chiesa, que es uno de mis profesores favoritos de la Escuela de Derecho, que daba Derecho Penal y Criminal, o laboral se parece un montón al Derecho Criminal, decía que en lo criminal un liberal era un conservador que nunca lo habían asaltado, un liberal. Pues en el campo de la arena laboral, pues es más o menos similar, ¿sabes? No porque yo no haya tenido a lo mejor esa experiencia significa que no exista. Y en ese sentido, pues yo lo que busco es, con los 180 días, buscar ese balance entre el patrono y el trabajador, al mismo tiempo darle paz a las relaciones obrero-patronales de una manera u otra. Lo han dejado en los 180 y lo están manejando. O sea, sí. Que yo pienso que eso es algo cosmético. Lo que pasa es que yo siempre me pregunto si el legislador movió todo un andamiaje hace 3 años para hacerlo de una forma, que ha cambiado para hacerlo en otra. Si no es el capricho populista y llevar el mensaje de que es algo por ti, que es un mensaje que realmente es ridículo. Los legisladores ya... Claro, definitivamente ese es el objetivo principal de un legislador. Pues comparto la opinión. Definitivamente nosotros tenemos que hacer legislación que sea pensada, que realmente cumpla objetivos para beneficio de todos, especialmente de los empresarios y empleados locales, que son los que, oye, muchas veces soportan muchos de los empleos de este país. Aguantan. Bueno, lo aguantan. Legislación que sea congruente con el ordenamiento. Me gusta lo que dice Peluche del populismo, ¿verdad? Porque obviamente todavía nuestros legisladores y nuestros gobernantes tienen en la mente toda esta teoría populista, toda esta teoría de los derechos individuales y liberales, el paternalismo, y a base de eso se legisla. Sin embargo, como están ustedes proponiendo, debe darse una legislación congruente y coherente con la ley. Yo siempre me pregunto que quiénes son los asesores o dónde ellos sacan esta data, porque incluso ahora se está moviendo y entre estos mismos proyectos se hablan de ciertos legisladores y leí uno que me parece excelente, tiene un background creo que por primera vez, que verdad, con un psicólogo industrial dentro de los cuerpos legislativos, que me parece excepcional. Sin embargo, cuando miró su background, todo ha sido a nivel público. Y volvemos, te estás legislando por privados, que son dos mundos aparte. O sea, tú no puedes comparar, porque precisamente por eso que ustedes están quebrados. Pero eso es otro tema. Como esa dinámica de que tú te enfrentas a personas que tienen poder de adjudicación, que tienen un esquema, un sistema de derecho público que es completamente diferente. Completamente. Y entonces lo desconocen, pero legislan para acá. Sí. Pero entonces otro tema que es bien interesante es el tema de Ley 80. Ok, sabemos que dentro de la reforma pues también hubo unos cambios y quiero que me aclaren la duda porque siempre hubo como que medias opiniones encontradas en cuanto a que si con la reforma en efecto esa presunción caía. Eso es la prueba. Correcto. Si era entonces el empleado, a diferencia de antes, quien tiene que demostrar que el despido fue injustificado. Eso quedó como que medio. Exacto. Entonces pues hay diferentes opiniones que ustedes piensan si en efecto con el cambio de la ley o la enmienda a la ley 80, pues es el empleado quien tiene que demostrar que mira, a mí me despidieron injustificadamente. Bueno, la ley anteriormente tenía un lenguaje que decía que cuando ¿verdad? El patrono tenía que probar los hechos para no responder por el pago de la indemnización dispuesta en la ley 80, tenía que probar los hechos y se establecía un peso de la prueba, una carga probatoria de parte del patrono hacia ¿verdad? El hecho que pretendía, que estaba como que dice preestablecido. Había no era una presunción, pero era como que la carga probatoria la tenía el patrono. Yo pienso que ese lenguaje, lo que sucedió, para que la gente lo entienda, fue que ese lenguaje, originalmente cuando se presentaron 2 proyectos en Cámara y Senado de reforma, se propuso un lenguaje que el peso de la prueba lo tenía el empleado, estaba textualmente ahí que lo tenía empleado. Hubo mucha resistencia a ese lenguaje, el lenguaje sale de los proyectos y se le olvidó al legislador restablecer el lenguaje anterior y nos quedamos sin lenguaje.
Eso deja un vacío, ¿verdad? Que en el libro mío está ocupado por reglas de evidencia, que es que el que pretende establecer un hecho tiene que probarlo, así que funciona la regla de evidencia. Hay una opinión de la Secretaría de Justicia en aquel momento, que era la exgobernadora Vázquez, y del propio Departamento del Trabajo, diciendo que el peso de la prueba todavía reside en el patrón. No sé de dónde sacan eso, porque el lenguaje que estaba en la ley, bueno, citan los casos que citan el lenguaje que tenía la ley. Si el caso, ya la ley que citó el caso no existe, como el caso deja de cobrar vigencia. Para mí eso no es un debate, es un debate interesante, y los tribunales se va a seguir dando hasta que el Tribunal Supremo resuelva esto una vez y por todas. Y eso va a seguir pasando. Las guías tratan de abordar eso con un lenguaje que básicamente diciendo, mira, aquí lo importante es la calidad de tu prueba, lo que tú traigas al plato, y no tienes que estar tan pendiente al issue de peso de la prueba, que yo no sé si en el caso tuyo, yo no pensaba ya, pero eso ya se había convertido en un issue de orden de prueba, porque ya los tribunales, a menos que no fuera un caso bien, que estuviera 50-50, pero los casos 50-50 así no son tan comunes. O sea, hay casos donde o no hay justa causa o la hay, y el tribunal tiene una idea bastante formada de si la hay o no la hay. En el pasado lo que había era una mesada que dependía de los tiers, ¿verdad? De tiempo trabajado. Ahora hay una sola mesada que es fija, 3 meses y 2 semanas por cada año. Aquellos empleados que fueron contratados con posterioridad al 26 de enero del 2017. Los empleados que fueron contratados antes mantienen el beneficio anterior, que era significativamente más alto. Pero y hay un tope también en la mesada nueva de 9 meses del salario. Eso te iba a comentar. Eso no aplica a los empleados anteriores. Con el cambio ahora, sí afecta, porque los empleados que tienen de 0 a 5 años de servicio cobran un poco más, o tendría una mesada mayor a lo que había, pero ya después de 5 años de servicio, entonces sí está el tope de los 9 meses de ese salario. O sea que realmente las mesadas que cuestan, que son las de muchos años de servicio, pues ahora con el tope, pues definitivamente para aquellos que son, como bien menciona, contratados después de la reforma, pues el patrono ahí pues tendría que pagar si fuese el caso, pero no esos salarios exorbitantes o no esas mesadas exorbitantes. La mesada se había convertido en un elemento punitivo. O sea, ya las mesadas eran más altas que el tope de los daños que tiene que pagar un empleado con la reforma laboral, que pone un tope igualmente a las compensaciones que emanan de reclamaciones de represalias o de crimen predicada en el número de empleados. O sea, la mesada era confiscatoria, es la realidad. No era una cantidad para que el empleado caminara hacia otro trabajo. Era básicamente una penalidad. ¿Y se ha hablado algo específicamente de esta área de mesada dentro de lo que sea? Porque yo no he escuchado mucho el tema, si en efecto, más allá si no se derroga. La Junta la quería eliminar, que era otra, ¿verdad? Que hubo un debate sobre eso en febrero del 18. Pero no he escuchado si hay ánimo para moverla, pero no lo descarto porque por eso lo traigo, porque es un tema de los mayores intereses. O sea, los empleados que siempre están buscando, obviamente, pues recuperar los beneficios que perdieron con esto, y en el caso de la mesada, como bien mencionas, pues sí, con ánimo de regresar beneficios, pues la mesada anterior era mucho más dinero. Sí, pasaba de los 5 años. La original era menor que esta cantidad. Lo que pasa es que la mesada sufrió una transformación en el 1996 y en el 2005. Ve que Quintana, pero yo me gradué de los otros días. La mesada era 1 mes y 1 semana por cada año. Yo estaba gateando, o sea, a mí no me lo enseñaron en la universidad. Se convirtió en 1, 2, 3 meses de un tiempo trabajado más 1 semana por cada año. Y en el 7 de octubre del 2005 se convirtió entonces lo que era antes de la reforma, que era 2 meses o 3 meses o 6 meses más 1 o 2 o 3 semanas. Ahí en el 2006 que yo estaba en regla, entonces tú me imaginas, yo estaba gateando antes. Entonces, ¿qué tú piensas, Sanabria, en ese caso, si fuese tu opinión, si fuese verdad, si ahora mismo tú fueses el legislador, tú mantuvieses, sí, para eso lo traje, para que me diga, mantuvieses lo que hay ahora mismo luego del cambio, regresarías a lo que había o harías unos cambios ahí más o menos para que esté entre una cosa y otra? En términos de la cantidad de la mesada. Correcto. Yo lo dejaría como está. Yo creo que una sola fórmula es lo mejor para todo el mundo uniforme. Yo eliminaría, si acaso, el tope. El tope, pues obviamente yo creo que reduce o impone un límite que no necesariamente
se ajusta a todos los casos y a todas las realidades de los tipos de despidos que haya. Pero yo lo dejaría como está y coincido con Peluche en el sentido de que para mí está claro, ¿verdad?, que las reglas de evidencia se aplican en cuanto a la presunción de la ley 80 y que quien tiene peso en la prueba en casos de laborales ahora mismo lo es el trabajador. La opinión de la Secretaría de Justicia, del Departamento del Trabajo, descansa en reglas de hermenéutica, no siguen las reglas de hermenéutica de interpretación y acuden y descansan en fundamentar su posición con la intención del legislador, pero tú no puedes ir la intención del legislador cuando la letra está clara. Y Peluche lo dijo, la ley no habla ya de presunción y aplica las reglas de evidencia entonces cuando... Peluche Quintana. Tan es así que la intención del legislador de crear un esquema completamente nuevo es evidente que se eliminó la presunción de discrimen de la ley 100. O sea, la intención fue establecer un sistema completamente nuevo. De hecho, recientemente con la ley 148 del 2019 se enmienda la ley de madres obreras y es donde único ahora hay una presunción de discrimen, de despido justificado cuando la mujer embarazada es despedida o tiene una expectativa de continuidad como empleada temporera creada, sí tiene una presunción de despido injustificado en el caso de las embarazadas y las temporeras embarazadas. Esa sí existe. Ok, pues mira, yo creo que se nos está acabando el tiempo y no me quiero ir sin entonces me voy a brincar. La reforma laboral tiene demasiadas cosas, yo creo que tendríamos que hacer como 4 episodios para poder ir punto por punto de lo que había, de lo que hay, de lo que se propone, pero no me quiero ir sin tocar el tema que ustedes me lo brincaron ahorita, del salario mínimo. Sabemos que estamos escuchando por ahí del salario mínimo federal a nivel, ¿verdad?, en los Estados Unidos, de lo que se está contemplando y ojo, no es la primera vez que incluso esto pasó con los exentos y Puerto Rico, sabes que, ¿verdad?, ustedes saben con lo que fue promesa, que se quedó exento de eso a una evaluación de tantos años, eso se ha quedado como ahí porque los exentos en Puerto Rico... El reglamento de exentos ya nos sacó, que se entró en vigor el 1 de enero del 2020, a Puerto Rico lo excluyó textualmente como América, Samoa y otros territorios americanos. Que entonces, por eso que pudiese ser que aunque se aprobara este mínimo federal, se excluya a Puerto Rico, a eso se crean otros tiers. O se crean otros tiers, que me parece que si ese fuese el caso, es lo que pudiese pasar por lo que ya vivimos, ¿no?, con el otro proyecto. Pero ahí se presentó uno. Pero de igual forma, a eso voy, de igual forma también estamos escuchando que algunos legisladores pues están fomentando también acá promueven alzar o aumentar el salario mínimo en Puerto Rico. Entonces, hemos escuchado los $15, hemos escuchado los $8.50 graduar a $9. ¿Qué ustedes piensan? ¿En dónde estamos? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué es lo que han escuchado? Incluso nosotros tuvimos el año pasado, o el 2019, si no me equivoco, al representante Frankie, que es el que tiene o que trae este caso de aumento, ¿no? O este proyecto de aumento salarial. Y eso se había quedado como que en el tintero, no hemos escuchado más nada hasta ahora nuevamente que sale a resurgir. Pero mi opinión sobre eso es que los salarios de todo trabajador y toda trabajadora en Puerto Rico deben ajustarse a la inflación. Yo creo que Puerto Rico, hablamos ahorita que está en una crisis económica y lleva años estancado en esa crisis, sin embargo, se ha afectado como quiera el poder adquisitivo y el poder de por lo menos solventar la canasta básica para los empleados y trabajadores. Así que yo creo que ese proyecto del representante, creo que fue un senador, no recuerdo bien, representante que se presentó hoy, es bueno que se esté hablando de abrir el debate, siempre y cuando esté basado en fórmulas científicas, matemáticas o en los códigos que Peluche está hablando, ¿verdad? Que se busque la manera de que ese aumento, si es que va a haber alguno, contrarreste la inflación y la disminución en el poder adquisitivo que ha habido del trabajador. En la medida que eso sea así, pues yo creo que es algo sumamente positivo. Por lo menos se está dando la discusión y por lo menos a mí me consta que a lo mejor pueden haber muchos trabajadores en distintas industrias que hace tiempo necesitan un poco de respiro, ¿verdad? Y sobre todo en Puerto Rico, donde mucha gente, sobre todo los trabajadores, viven en niveles casi de pobreza. Así que yo pienso que hay que mirarlo con mucha seriedad. Yo pienso que es un análisis que hay que mirar sobre todo el impacto que va a tener en algunos negocios y comercios en Puerto Rico. Pienso también que tenemos entonces que decidirnos. Queremos salarios altos y beneficios altos. Queremos regresar a esquemas donde los beneficios eran más altos y no los dictaba el mercado, la capacidad del negocio, como pasa en las jurisdicciones que pagan 15 pesos. Las jurisdicciones que pagan 15 pesos, sí pagan 15 pesos, pero los beneficios hay vacaciones, ¿no? Todos los del patrono por cuando puede y lo que quiere. Claro. Entonces, no podemos tener ese sistema de salarios altos y beneficios altos porque ningún sistema funciona así. Y obviamente esto va a conllevar que patronos miren su operación hacia adentro y busquen otras medidas de ahorro
si es que sufren el cantazo del salario mínimo y va a generar. Y yo creo que es bien importante porque a veces no sabemos lo que hay behind the scenes. Realmente no es subir, si por ejemplo yo tengo una persona que se o a $8, subirle $1, ese no es el impacto realmente, o no es todo el impacto. El impacto es lo que conocemos como las trimestrales. Es que exactamente, ahí es que yo, entonces a lo mejor pues el desempleo, oye, acá de desempleo se paga un montón, y de desempleo, pues el gobierno va a ser más flexible, va a decir, pues yo te voy a pues yo te voy a bajar un poquito del % que tú como patrono tienes que aportar al desempleo. ¿Y lo voy a poner yo? No, lo aumentaron, el desempleo lo aumentaron. No, por eso voy. Pero a eso voy. Yo digo, pues entonces, ¿qué yo hago? Yo, pues vamos a subir el salario al patrono que suba el salario mínimo, pero entonces yo te voy a bajar un poquito el % que tú tienes que aportar en la tasa de desempleo. No. Yo te voy a dar un poquito el fondo, pero no. El fondo no, porque el fondo es donde sacamos chavos para hacer fiestas en el gobierno. No se puede hacer eso. Son un impuesto. El fondo es un impuesto a los patronos. Este programa no oficial. El fondo es un impuesto a los patronos, no llevamos engaño. Es un tax. Sí. Y obviamente y ya se prestamos para los demás. Entonces, ¿qué es eso? Sí, no, pues, y a eso voy, por eso, que es como que no está el problema únicamente de subirte el dólar o el dólar 75, es que eso sube otros impuestos que ya tenemos, entonces no vemos cómo el legislador atiende, a lo mejor entonces decirte al mediano o al pequeño patrono, pues mira, págale a tu gente $9 porque ese hombre se tienen que vivir, pero entonces yo te voy a dar esta ayuda, o vamos a hacer un piloto, tanto tiempo, pues te reduzco aquí, vamos subiendo, pero no es todo como que vamos a imponerte ahí, como tú dices, post-COVID, post-María, post todas las situaciones que tenemos, claro, estructurado, que realmente podamos, pues pensado, vamos a decirlo así. Así que vamos a ver, yo los invitaré nuevamente cuando finalmente estos proyectos. Hablamos hoy de los confinados, que hay un proyecto de ley hoy que se presentó para eliminar los altos centros penales. De ese también lo tengo pendiente porque eso fue bastante reciente. Estuvimos ayer hablando de radio un poquito de eso. Así que ese también, yo sé que está el de cannabis. Yo te digo que estos legisladores están en 2021 activados. Pero al principio del cuatrenio, vamos a ver qué se aprueba, porque el proyecto de acoso empezó, lo presentaron el 2 de enero del 2017 y se aprobó en agosto del 2020. Esos proyectos pasan por muchos issues internos, mucha negociación, pasan por la muñeca legislativa, pasan por toda esa cosa y vamos a ver qué sale. Pues vamos a ver qué sale, pero nada, yo como que empecé un año tan entretenido que mira, si es por eso tengo episodios de aquí hasta por lo menos abril, de todos los proyectos, así que ya veremos. Gracias, mira, licenciado Sanabria, licenciado Reinaldo Quintana, que siempre nos dicen que sí, y esto es Recursos Humanos con Calle.